buenos días, niños. El día de hoy, nuevamente la profesora Antonia Cayotopa para tratar un tema de comprensión lectora. En esta oportunidad hablaremos sobre los mapas semánticos y los mapas mentales. Vamos a iniciar en primer lugar con los mapas semánticos. ¿Qué es un mapa semántico? Un mapa semántico es un esquema gráfico que ayuda a ver cómo los conceptos, es decir, las palabras, se relacionan entre sí. ¿Qué ventajas tiene? La primera ventaja es que ayuda a integrar y organizar de mejor forma la información. Se puede elaborar y utilizar en forma grupal o individual. Facilita la comprensión y memorización. También permite al alumno ser el protagonista de su aprendizaje y lo mantiene atento, motivado en cada momento para poder aprender nuevos temas. ¿Cómo podemos elaborar nuestros propios mapas semánticos? En primer lugar, debemos elegir una palabra clave que pueda ser el título, frase u oración. En segundo lugar, vamos a anotar en el centro de una hoja con letras mayúsculas. Tercer paso, debemos escribir todo lo que sabemos sobre dicho título, frase u oración sin ningún orden. Cuarto paso, luego de clasificar las ideas anteriores según categorías y escribir con letras mayúsculas. Quinto paso, dibujar los cuadrados o círculos para encerrar las palabras o conceptos principales de donde saldrán las ramas para los subtemas. Y por último, vamos a reforzar la información con un texto referido al tema. Por ejemplo, veremos aquí el mapa semántico relacionado al tema justamente que estamos hablando, que es el mapa semántico. A ver, en primer lugar, el mapa semántico, ¿qué definiciones tiene? Es definido como un método de estructuras gráficas en la estrategia de categorización de ideas. ¿Cuál es su utilización? Se utiliza en la comprensión lectora para mejorar las técnicas de estudio y también para el vocabulario. ¿Qué características tiene? Tiene dos características principales. Una de ellas que es la estrategia, porque relaciona los conceptos y también te organiza la información. Y también tiene la otra característica que es la relación con la comprensión, porque aumenta el vocabulario y los conocimientos previos. Y por último vemos la elaboración, que viene a ser los procesos. Tenemos aquí tres momentos básicos. En primer lugar va a venir la organización de conceptos. Luego tenemos el brainstorming, que viene a ser la lluvia de ideas. Y por último la selección de palabras y conceptos. Veamos otro ejemplo sobre un mapa semántico. Por ejemplo, aquí yo voy a hablar sobre las estaciones del año. Ese va a ser mi tema central, mi título. Ahora, ¿qué digo yo de las estaciones del año? Las voy a subdividir en subtemas. Es decir, voy a hablar del verano, voy a hablar del otoño, de la primavera y del invierno. Ahí están mis 4 subtemas. Y cada una va a tener cierta clasificación más, es decir, si es verano hablaré de diciembre, de enero y de febrero. Si es otoño hablaré de marzo, mayo, abril. Si es primavera hablaré de septiembre, octubre y noviembre. Y si es invierno hablaré de agosto, junio y julio. De esta manera estoy organizando información con algunas definiciones básicas. Otro ejemplo más, vamos a ver por ejemplo el mapa semántico del título o del tema de los textos. A ver, de acuerdo a los textos me dice que estos textos pueden ser argumentativos porque ofrecen una opinión razonada, pueden ser expositivos porque explica un tema para ser entendido por los demás, o narrativo porque cuenta acontecimientos que han sucedido, cosa que ustedes ya lo saben. Ahora veremos lo que es un mapa mental. El mapa mental es una herramienta de estudio empleada para facilitar el aprendizaje, que consiste en visualizar ideas en forma de esquemas. Es decir, de un concepto se desprenden otras ramas con conceptos relacionados con el tema principal. ¿Qué características tiene un mapa mental?
Generalmente el tema central se representa con una imagen ubicada justo en el centro del diagrama. Este tipo de organizador posee una estructura orgánica radial compuesta por nodos conectados entre sí, ramificaciones que se van a unir con el tema principal. Tanto el mapa mental como el mapa semántico son organizadores gráficos que ambos van a facilitar el aprendizaje de un nuevo tema de tal manera que las definiciones, conceptos o el tema en sí se organice de forma de esquemas que sean más fáciles de visualizar las ideas principales y también las ideas secundarias. Para poder elaborar un mapa mental, ¿qué es lo que debemos hacer? Te voy a dar los siguientes pasos para poder elaborar un mapa mental. Obviamente, lo primero que debemos hacer para construir un mapa mental es leer el texto del cual vamos a sacar la información. Es decir, vamos a leer el texto e identificar los conceptos que van a aparecer, según tú, los más importantes respecto al tema. Número 2. Vas a colocar la idea central en el centro de la hoja. Recuerda que puedes utilizar palabras o dibujos. Si decides esta última, se te recomienda acompañarla de una palabra clave. Número 3. Ramifica los conceptos importantes que surgen a partir del tema central. Estos pueden ser tanto como tres necesarios para explicar mucho mejor el tema. Por ejemplo, si el tema de este artículo es mapa mental y los subtemas podrían ser qué es, cuáles son sus características y cómo se elabora. Número 4. Establece un orden jerárquico de las ideas, es decir, debes establecer el orden, la jerarquía de las ideas principales, de lo más general a lo más particular. Por ejemplo, las ideas en sentido de las manecillas de reloj y de adentro hacia afuera, utilizando líneas para unir los conceptos. Y estableces la relación entre el foco temático y el resto de las ideas desarrolladas. Y por último, puedes destacar las ideas encerrándolas en algunas figuras. Estas pueden utilizarse, por ejemplo, los óvalos, los cuadrados, o de repente resaltándolas con lápices de colores, imágenes o cualquier elemento que te permita diferenciarlas entre sí y comprender la relación que hay entre ellos. Ahora veamos en un ejemplo de un mapa mental justamente el tema que estamos tratando el día de hoy, que lo acabas de escuchar. Decíamos que en el centro debe de ir el tema principal del cual vas a hablar. En este caso, el tema central del que estamos hablando en estos momentos es el mapa mental, el cual vemos ahí en el fondo. Ahora, ¿qué empezamos? Empezamos por la jerarquía. Lo primero que debemos tener en cuenta es el concepto o la parte central, lo principal que concierne al tema. ¿Qué más vemos? Vemos de que los conceptos que se sustentan al tema principal. ¿Qué conceptos van a sostener el tema principal? ¿Qué más decíamos? Que estos conceptos se van a colocar en orden de las manecillas del reloj. Perfecto, los tenemos ahí organizaditos. ¿Qué más vamos a ver del mapa mental? Vamos a ver las palabras claves que vamos a incluir dentro de nuestros mapas mentales, lo que vamos a seleccionar. Decíamos que también depende que vas a categorizar y jerarquizar los conceptos de lo más general, de las ideas más principales hacia las ideas secundarias. Y que de esto tú te puedes ayudar por colores y por también imágenes o elementos visuales. Puedes usar algunos gráficos como elípticas, puedes usar cuadros o de repente círculos. En este caso estamos usando solamente cuadrados para poder expresar los contenidos de este mapa mental y nos estamos ayudando de colores y también de flechas o ramificaciones que se están haciendo y que dan la idea de ser
las líneas que van a unir. Todo esto une con el mapa mental, con mi tema principal. Ahora veamos la parte aplicativa de cómo yo puedo organizar o realizar mi organizador gráfico, es decir, voy a armar un mapa mental a partir de la manzana. Si yo quiero explicar información respectiva a la manzana, iniciaré ilustrando, en este caso, mi manzana. No estoy colocando la idea principal como texto, sino mi tema en una imagen. Y luego le voy a hacer sus ramificaciones porque voy a trasladarme hacia las ideas principales y también las ideas secundarias. Mi idea principal, por ejemplo, será sobre las propiedades que tiene la manzana y a su vez daré a conocer, es decir, voy a hallar unas ramificaciones donde voy a especificar cuáles son esas propiedades. Hablaré de las vitaminas y minerales, los ácidos orgánicos y los taninos y flavonoides. Luego hablaré también, aquí mencionaré sobre los principales países productores de manzana y los voy a representar a través de las banderas correspondientes de cada país. Por ejemplo, aquí estoy mencionando a los países de Estados Unidos, de China y la India. Luego trasladaré, miren cómo voy a ir a jerarquizar las ideas. Empiezo por las ideas principales, hablo de las propiedades, ahora de los países productores y continuaré con los beneficios. Dentro de los beneficios, por ejemplo, voy a hablar que el consumo de manzanas reduce el riesgo de enfermedades. A su vez, esa tiene otra ramificación. ¿Qué enfermedades son? Por ejemplo, enfermedades circulatorias, cáncer, asma y diabetes. Y finalmente, mencionaré sobre los usos que se dan a la manzana, que pueden ser medicinales o de consumo, y estos los estoy ejemplificando también acompañándolas de algunas imágenes que representan justamente lo conceptual. Veamos otro ejemplo sobre un mapa mental. En este caso, el tema que trata este mapa mental es acerca de las plantas. Vemos sus ramificaciones. Mi idea principal, por ejemplo, que las plantas son seres vivos. ¿Por qué? Porque nacen, crecen, se reproducen y mueren. Esa será mi idea principal. Luego tienen mis subtemas, que son las partes de las plantas, que vienen a ser los frutos, las flores, las raíces, los tallos y las hojas. Y dentro de cada subclasificación también veo ciertas características. Por ejemplo, en el caso de hojas, las diversas formas de hojas que hay. En el caso de los tallos, de igual manera, al igual que las raíces. Eso ha sido todo por hoy, chicos. Nos vemos hasta otra próxima clase. Muchas gracias por tu atención.